Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de oraciones compuestas. En nuestro primer caso, ¿qué es una oración compuesta? ¿No? Una oración compuesta es cuando tiene dos o más proposiciones. ¿Qué cosa es una proposición? Bueno, una proposición no posee autonomía sintáctica, ya que siempre está incluida en una unidad mayor. Esta unidad mayor es lo que denominamos la oración. Será la oración. La oración principal, ¿no? Todos sabemos que una oración siempre termina en punto, ¿sí? Esa es una manera de detectar qué cosa es una oración. Por ejemplo, tenemos acá, unos estudian y otros trabajan, ¿no? Unos estudian y otros trabajan. Bueno, en este caso, termina en punto, es una oración. Todo esto de acá viene a ser una oración. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que esta oración está englobando dos proposiciones. ¿Cuáles son esas dos proposiciones? Son esta de acá. La primera viene a ser esta de acá, unos estudian. Entonces esa es la proposición uno. Y esta de acá, otros trabajan, vendría a ser la proposición 2, ¿no? ¿A qué se llama proposición en sí? Bueno, una manera de darse cuenta es aquel que tenga un verbo, ¿no? Por ejemplo, en este caso el verbo sería estudian. Este de acá es el verbo. Y acá trabajan, ¿no? Ya está. Sin embargo, nos damos cuenta también que hay un conector, ¿no? Esta I de acá es una conjunción. Después vamos a ver con más detalle cómo catalogamos las oraciones compuestas. Pero ya nos estamos dando cuenta que una oración compuesta es aquel que tiene dos o más proposiciones, ¿sí? En una oración. Otro ejemplo sería el de acá. Muchos alumnos que estudian aprobarán. Muchos alumnos que estudian aprobarán ciencias. Muy bien. Otra vez eh, tenemos la oración, ¿no? Todo esto es una oración y vamos a detectar cuáles son las proposiciones en este caso. En este caso, muchos alumnos que estudian sería una proposición. Y la siguiente proposición sería aprobarán ciencias, ¿no? En este caso de acá, muchos alumnos, este sería el sujeto, este sería el predicado. ¿Qué más nos damos cuenta? Que existe dos verbos, estudian y aprobarán, ¿no? Entonces, esto de acá es un verbo, esto también. Entonces, nos fijamos que acá este que está enlazando a muchos alumnos, ¿no? Muchos alumnos, pero ¿qué clase de alumnos? Que estudian, ¿no? Entonces, esta de acá será nuestra primera proposición, ¿sí? Y aprobarán ciencias, vemos que acá existe otro verbo. Entonces, todo esto es la proposición 2, ¿no? ¿Qué nos estamos dando cuenta? A diferencia de él de acá, en donde la proposición uno está separada de la proposición 2 y a la vez tienen la misma jerarquía, en este caso no. En este caso P1 está dentro o englobado de P2, ¿no? Ya que este caso P1 se encuentra dentro del sujeto, ¿no? Como podemos darnos cuenta acá, dando de alguna manera una característica a los alumnos, ¿no? Muchos alumnos. ¿Qué tipo de alumnos? Aquellos alumnos que estudian, ¿no? Aprobarán ciencias, ¿no? Entonces, dentro de estos dos clases de oraciones compuestas tenemos que destacar este tipo. A este tipo de oraciones compuestas se conoce como oraciones compuestas, pero coordinadas, ¿no? ¿Por qué coordinadas? Porque ambas proposiciones tienen la misma jerarquía y la de abajo se considera subordinada.
¿Por qué subordinada? Porque la principal es P2, la proposición 2, pero P1 está dentro. Si separamos por un momento, si separamos por un momento la proposición 1, ¿qué queda? Nos quedaría ¿qué estudian? ¿No? ¿Qué estudian? Sería la proposición 1. Como nos damos cuenta que estudian no tiene sentido por sí mismo. Esto implica que necesita de la proposición 2 para que de alguna manera esta oración tenga un sentido. Es por eso que se llama subordinada, porque necesita de la proposición principal o la proposición 2 para que tenga sentido, ¿no? Muy bien, entonces eso sería el caso de las diferencias entre la proposición subordinada y la coordinada, ¿no? Además, en la coordinada, otra diferencia sería que acá, si una se elimina, sería unos estudian. Sí tiene sentido. Y otros trabajan por sí solo, tiene sentido, ¿no? Entonces, esas serían las diferencias. También cabe destacar que en vez de una I, que es una conjunción, pudo haber sido una coma, ¿no? Por ejemplo, unos estudian, coma, otros trabajan, ¿no? También pudo haber sido eso. Entonces, a ese tipo de oración compuesta también se le conoce como de yuxtaposición, ¿sí? Se conoce como yuxtaposición cuando las dos proposiciones de igual jerarquía se unen, pero ya no con una conjunción, sino con una coma. Coma o punto y coma, dependiendo. Bueno, en esta ocasión vamos a avanzar con la segunda parte de lo que son las oraciones coordinadas y subordinadas, ¿no? En este caso tenemos un pequeño cuadro en la cual podemos ver las comparaciones y los tipos de oraciones coordinadas, así como las oraciones subordinadas, ¿no? Primero empezaremos con las oraciones coordinadas. Como habíamos dicho al inicio, las oraciones coordinadas son aquellas que dos proposiciones o más, ¿no? Tienen la misma jerarquía. ¿Eso qué implica? Que puede existir una o la otra sin necesidad de que dependa una de la otra, ¿no? Si yo elimino la proposición 2, la oración aún sigue teniendo sentido. Y viceversa, ¿no? Si elimino la proposición 1, la proposición 2 aún sigue teniendo sentido, ¿no? Generalmente se caracteriza porque el nexo es una conjunción. En este caso, pues, como habíamos visto en el ejemplo anterior, la letra I, ¿no? Que es una conjunción. Hay varias clasificaciones que se le da a las oraciones coordinadas, ¿no? Tenemos las copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas, ¿no? Las copulativas, bueno, son las proposiciones, como dice, ¿no? Suman sus significados, o sea que es el uno y el otro. Juan dicta y Gloria escribe, ¿no? Es conocido eso también lo ven en lógica, ¿no? El P y Q, ¿no? La proposición P y la proposición Q, ¿no? Solo haciendo una analogía a lo que es lógica proposicional, ¿no? Pero es parecido. Disyuntiva. Presentan dos opciones que se excluyen, ¿no? Vienes o te quedas. Lo mismo, ¿no? En lógica proposicional también habíamos visto P o Q, ¿no? Algo para que se acuerden, ¿no? Copulativa, el I, disyuntiva, el O, ¿no? Decisiones en las cuales tú tienes que ver qué proposición vas a elegir, ¿no? En este caso las dos sumarían. Adversativas, ¿no? La segunda proposición corrige a la primera. Saúl, llevas gafas, pero no se ve. Adversativa, ¿no? Va en contra de la primera proposición. Distributiva, ¿ya? Las dos proposiciones entran en alternancia. Ayer ya salía el sol, ya se escondía. Si se dan cuenta, hay como una pequeña distribución, ¿sí o no? Ayer ya salía el sol y ya se escondía. Entonces, como se dan cuenta, la proposición uno, si se elimina, ayer ya se escondía. Sigue teniendo lógica porque acá el sujeto vendría a ser el sol, ¿no?
Ayer ya salía el sol, coma, ya se escondía. ¿Quién se escondía? Pues el sol. Sigue teniendo lógica a pesar que la proposición uno no exista, ¿no? Igual, si no existe la proposición 2 también seguiría existiendo, ¿no? Entonces, ambas proposiciones son independientes, ¿no? Que están unidas solamente en este caso por las comas, ¿no? Pero como se están dando están dando proposiciones que entran en alternancia, se dice que es de tipo distributiva, ¿no? La siguiente es una oración coordinada de tipo explicativa. Bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? La primera proposición explica o aclara la segunda. Este coche es muy caro, coma, es decir, no puedo comprarlo. Entonces trata de aclarar lo primero, ¿no? En el contexto que se dé, ¿no? Este coche es muy caro, o sea, no puedo comprarlo, en pocas palabras. Hay otra proposición, hay otra oración coordinada que acá no se puso en este cuadro, pero es importante también, ya que en los exámenes también es posible que vengan. Esta se llama la coordinada conjuntiva consecutiva, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá la que es consecutiva. Muy bien, como su nombre lo indica, ¿no? Consecutiva viene de consecuencia. La frase de Descartes, pienso, ¿no? Pienso, luego existo. Fíjense que acá es una consecuencia, ¿no? Pienso, luego o entonces existo, ¿no? Entonces, en este caso también, ¿no? Es una oración coordinada, conjuntiva, del tipo consecutiva, ¿no? Esto es análogo a lo que es P, entonces Q, ¿no? Viene una consecuencia, ¿sí? Entonces, estas son los tipos de oraciones coordinadas que existen, ¿no? Copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas y también una de las más importantes, consecutivas, ¿no? Muy bien. Pasemos ahora a lo que son las oraciones subordinadas, ¿no? Habíamos dicho en el anterior ejemplo, al inicio, que las oraciones subordinadas son aquellas que una depende de la otra, ¿sí? P1 no podría existir o no tendría sentido por sí solo a menos que tenga P2, ¿no? La proposición 2. Es por eso que se conoce como oraciones subordinadas, ¿no? Ya, entonces, dos o más oraciones unidas por un enlace subordinante, ¿no? Hemos visto también acá esta proposición que es subordinada en sí de la principal puede tener varias funciones, ¿no? Y es en base a ello que se catalogan. La primera sería las sustantivas, ¿no? Adjetivas y adverbiales. Los nombres se derivan de acuerdo a la función que van a cumplir, ¿no? Por ejemplo, la proposición uno dice que se comporta como un sustantivo y hace las funciones propias de este, ¿no? Las adjetivas, como su nombre lo indica, va a cumplir la función de adjetivo. Entonces, y complementan obviamente al núcleo del sujeto. Por ejemplo, acá en esta oración, ¿no? El libro, nosotros sabemos que el libro es el núcleo del sujeto. El libro que está ahí. Fíjense que esta es una proposición, ya que tiene un verbo, ¿no? Que es estado. El libro que está ahí, y como esto te está dando una característica, ¿no? Una característica del núcleo del sujeto, una característica, habíamos visto las clases pasadas que eso es el adjetivo, ¿no? El adjetivo es las características del sustantivo. Y esto habíamos visto que era el artículo, ¿no? Entonces, una proposición en una oración subordinada puede estar como funcionando como un adjetivo, ¿no? También tenemos las adverbiales. Como su nombre indica, también funciona como un adverbio. Esto más que todo lo vamos a ver en el siguiente cuadro, de acuerdo a los tipos de complemento